Hola a todos, mi nombre es David Barrios y junto a mi compañera Ángela Ortiz les vamos a hablar sobre el sistema de computación en clúster conocido como Spark. ¿Qué es? También conocido como computación en clúster con conjuntos de trabajo, Spark es un sistema de computación distribuido a través de clúster o grupos de datos, orientado a la velocidad. Además, este se encuentra basado en la arquitectura RDD, que significa Resilient Distributed Data, traducido al español como conjunto de datos distribuidos y flexibles, lo cual además se trata de una arquitectura creada por el mismo Matei Zaharie, quien es el creador de Spark, quien además define este sistema como una colección de elementos tolerantes a fallos y que son capaces de operar en paralelo. Ahora, ¿cómo nace? Spark nace como respuesta a las limitaciones del paradigma en computación de clúster MapReduce, ya que Spark busca resolver de forma eficaz ciertos casos de uso donde MapReduce en su versión original no era eficiente, debido a los altos costos de tiempo en cuanto a las lecturas y escrituras sucesivas en memoria secundaria. Ahora, como mencioné anteriormente, el creador de Spark fue Matei Zaharie. Esto lo hace durante su paso por la Universidad de California en el 2009. Para el año 2010, Spark libera su código de forma abierta bajo la licencia BSD. En el año 2013, finalmente Spark es donado a la Apache Software Foundation. Por esto se cambia su licencia a Apache 2.0. Y en el año 2014, Spark se convierte en un top level de los proyectos Apache, con lo cual logra para el 30 de mayo su lanzamiento. Para conocer y entender un poco mejor la aparición y posterior éxito de Spark, es necesario saber sobre los que algunos consideran su antecesor, MapReduce. MapReduce logra su éxito en la implementación de aplicaciones del uso intensivo de datos a gran escala en clústeres de productos básicos, al ofrecer un modelo relativamente simple para escribir programas que se podían ejecutar paralelamente en cientos y miles de máquinas al mismo tiempo. Todo esto debido a que su arquitectura logra una escalabilidad y tolerancia a errores al proporcionar un modelo de programación en el que el usuario crea gráficos de flujo de datos acíclicos para pasar los datos de entrada a través de un conjunto de operadores. Esto permite al sistema subyacente gestionar la programación y reaccionar a los errores sin intervención del usuario. Dicho esto, tal modelo de programación de flujo de datos, aunque es útil para una gran clase de aplicaciones, es deficiente para otras, ya que algunas no pueden expresarse eficientemente como un flujo de datos acíclico, como lo son aquellas aplicaciones que reutilizan un conjunto de datos de trabajo en varias operaciones paralelas. Esto incluye dos casos de uso en los que MapReduce es deficiente: trabajos iterativos y análisis interactivo. En los trabajos iterativos, los algoritmos aplican una función repetidamente a un mismo conjunto de datos. Para lograr esto con MapReduce, cada iteración debe cargar de nuevo los datos desde el disco, por lo que se ralentiza el rendimiento. Y en el análisis interactivo, al realizar consultas exploratorias en conjuntos de datos grandes, un usuario podría cargar un conjunto de datos concreto en varias máquinas y consultarlo repetidamente. Sin embargo, al aplicar MapReduce, cada consulta conlleva a una latencia de datos, porque se ejecuta como un solo trabajo y lee los datos del disco. Estas deficiencias de MapReduce anteriormente mencionadas por mis compañeros nos llevan a entender o a preguntarnos finalmente cómo funciona Spark, ya que anteriormente mencionamos que este trata de corregir ese tipo de fallas mencionadas. Para comprender un poco más cómo Spark nos ofrece tantas bondades, es necesario conocer su funcionamiento base, el cual se puede definir a partir de su modelo de programación. Para usar Spark, los desarrolladores escriben un controlador que implementa un flujo de control de alto nivel en su aplicación y que además inicia varias operaciones en paralelo, por lo que se puede decir que Spark permite las operaciones en paralelo a través de su ya conocida estructura RDD y de las operaciones en paralelo. Además, también admite las variables compartidas. Un RDD se puede entender a través de la siguiente imagen. Por ejemplo,
Cuando cargamos un conjunto de datos provenientes de una estructura de datos previamente generada en un programa, para ser procesado en Spark, la estructura que usaremos internamente para volcar dichos datos es un RDD, lo que quiere decir que los RDD representan una conexión inmutable de solo lectura, particionada de elementos sobre los que se puede operar de forma paralela. Y debido a que los elementos de un RDD no necesitan existir en el almacenamiento físico, en su lugar un identificador de un RDD contiene suficiente información para calcular el RDD a partir de datos en almacenamiento confiable. Esto significa que los RDD siempre se pueden reconstruir y si se produce un error en los nodos, se pueden volver a conocer cómo era el RDD originalmente. En Spark, cada RDD se representa mediante un objeto escala. Spark permite a los programadores crear un RDD a partir de 4 formas. Una es desde un archivo de sistema de archivos compartidos, como un fichero de Hadoop. Otra es mediante la paralelización de una colección escala en el programa, lo que significa dividirla en un número de sectores que se enviarán a varios nodos. Otra es transformando un RDD existente. Es decir, un conjunto de datos con elementos de tipo A se pueden transformar en un conjunto de datos con elementos de tipo B, mediante una operación denominada flatMap, que pasa cada elemento a través de una función proporcionada por el usuario, cambiando la persistencia de un RDD existente, ya que las coincidencias de un conjunto de datos se materializan a petición cuando se utilizan en una operación paralela y se descarta de la memoria después de su uso. Esto se puede hacer mediante dos acciones. La acción de caché, que deja el conjunto de datos diferido, pero sugiere que debe mantenerse en la memoria después de la primera vez que se calcula, porque se reutilizará. Y la acción de guardar, que evalúa el conjunto de datos y lo escribe en un sistema de archivos compartidos, permitiendo que la versión guardada se utilice en operaciones futuras. En un RDD se pueden realizar varias operaciones paralelas como lo son el for each, el reducir y el recopilar. En el for each pasa cada elemento a través de una función proporcionada por el usuario. Esto solo se hace para los efectos secundarios de la función, como copiar datos a otros sistemas o actualizar una variable compartida. En el reducir, se combinan elementos de un conjunto de datos mediante una función asociativa para producir un resultado en el controlador. Y en el recopilar se envían todos los elementos del conjunto de datos al controlador. Por otra parte, Spark también permite a los programadores crear dos tipos restringidos de variables compartidas, como lo son las variables de difusión y los acumuladores. Las variables de difusión permiten al programador crear un objeto variable de transmisión, atrapando el valor y garantizando que solo se copie a cada trabajador una vez, ya que si se utiliza una gran cantidad de datos de solo lectura, por ejemplo, una tabla de búsqueda, en varias operaciones paralelas, es preferible distribuirlo a los trabajadores una sola vez en lugar de empaquetarlo a cada cierre o con cada cierre. Acumuladores son variables que los trabajadores solo pueden añadir mediante una operación asociativa y que solo el controlador puede leer. Se pueden utilizar para implementar contadores y para proporcionar una sintaxis más imperativa para sumas paralelas. Los acumuladores se pueden definir para cualquier tipo que tenga una operación añadir y un valor 0. Una de las características más reconocidas de Spark es que es una plataforma de plataformas, un todo en uno que agiliza mucho el funcionamiento y el mantenimiento de sus soluciones. Combina Spark SQL, que permite la consulta de datos estructurados utilizando el lenguaje SQL, o una API que se puede usar con lenguajes como Scala, Java, Python o R. Spark Streaming, que mientras MapReduce solo procesa datos en lote, Spark tiene la posibilidad de gestionar grandes datos en tiempo real.
Eso facilita que los datos se analicen según van entrando sin tiempo de latencia y a través de un proceso de gestión en continuo movimiento. MLlib para Machine Learning, esta herramienta contiene algoritmos que dotan de Apache Spark de muchas utilidades como lo son la regresión logística y máquinas de vectores de soporte, regresión lineal, regresión isotónica, entre otros. Por último está GraphX, que es un framework de procesamiento gráfico. Proporciona una API para la elaboración de grafos con los datos. Para seguir entendiendo cómo funciona Spark, ahora vamos a utilizar un ejemplo, como lo podríamos hacer en el programa de búsqueda de texto. Supongamos que deseamos contar las líneas que contienen errores en un archivo de registro grande almacenado en un fichero de Hadoop. Esto se puede implementar empezando con un objeto de conjuntos de datos de archivos, como se muestra en la primera imagen. Primero se crea un conjunto de datos distribuido llamado file, que representa el archivo bhadoop como una colección de líneas. Transformamos este conjunto de datos para crear el conjunto de líneas que contienen errores y luego acá asignamos a cada línea un 1 y sumamos estas usando la función de reduce. Spark también puede ser que algunos de los conjuntos de datos intermedios persisten entre las operaciones. Por ejemplo, si se desea utilizar un conjunto de datos de errores, podríamos crear un RDD almacenado en caché, como se muestra en la segunda imagen. Lo que quiere decir que de esta forma podríamos invocar operaciones paralelas en cached errors o en conjunto de datos derivados de él como de costumbre, pero los nodos almacenarían en caché las particiones de ese cached errors que identifica los errores en caché en la memoria después de la primera vez que se calculan, acelerando en gran medida las operaciones posteriores a estas. Implementación y resultados. Ya considerando el ejemplo anterior, podemos conocer varios usos que tiene Spark como en la regresión logística. La regresión logística es un método para encontrar relaciones y probabilidades de datos que provienen de varios factores. En Spark se podría implementar, por ejemplo, en un algoritmo de clasificación que mediante múltiples iteraciones busque un hiperplano X en un conjunto de puntos. Si comparamos el trabajo de regresión logística de Hadoop contra Spark, utilizando un conjunto de datos de 29 GB en 20 nodos S2 con 4 núcleos, se puede observar cómo con Hadoop cada iteración toma 127 segundos porque se ejecuta como un solo trabajo más reduce independiente. En cambio, con Spark la primera iteración toma 174 segundos, probablemente debido al uso de escala en lugar de Java, pero el resto solo toma 6 segundos cada una porque reutilizan los datos almacenados en caché, lo que permite que el trabajo se ejecute hasta 10 veces más rápido. Otro ejemplo es un algoritmo de factorización matricial llamado mínimo cuadrado alternante o ALS, que se implementa en Apache Spark para problemas de filtrado y a gran escala. Utilizando un algoritmo que predice las calificaciones de los usuarios para películas que no han visto en función de su historial de clasificación, a diferencia del ejemplo anterior, el ALS consume mucha CPU en lugar de consumir muchos datos. Suponiendo que queremos predecir las calificaciones de las películas N y que tenemos una matriz R parcialmente rellenada con las clasificaciones conocidas para algunos pares de usuario película, ALS modela R como producto de dos matrices MU de dimensiones NK y K, es decir, que cada usuario y cada película tienen un vector de características k-dimensional que los describe. El ALS resuelve para M y para U usando los ratings conocidos y luego calcula M para predecir las desconocidas. Esto se hace utilizando el siguiente proceso iterativo que muestro a continuación. Se utilizan 4 pasos. El primer paso es inicializar M en un valor aleatorio. Segundo, optimizar U dado M para minimizar errores en R. Luego, optimizar M dado U para minimizar errores en R. Y por último, repetir el paso 2 y el paso 3 hasta la convergencia. Implementando el ALS para medir el beneficio de las variables de difusión, descubrimos que sin usar variables de difusión, el tiempo para reenviar la matriz de calificaciones R en cada iteración dominaba el tiempo de ejecución. Sin embargo,
Incluso con una conversión amplia rápida, reenviar R en cada iteración es costoso. El almacenamiento en caché de R en la memoria sobre los trabajadores mediante una variable de difusión mejorada ha demostrado un rendimiento de hasta un 2.8x en un experimento con 5.000 películas y 15.000 usuarios en un clúster S2 de 30 nodos. Para concluir con la información de Spark es necesario conocer su actualidad. Para el día de hoy ya se están cumpliendo más de 10 años desde su desarrollo y posterior evolución, por lo que se encuentran trabajando en su versión 3.0, la cual salió en junio de este mismo año, e incluso acaba de hacer su primera actualización a la versión 3.0.1 el mes de septiembre. Todo esto gracias a las contribuciones de la comunidad que llegaron rápidamente para ampliar Spark a diferentes áreas, con nuevas capacidades en torno a la transmisión, así como en la optimización de rendimiento y la operatividad en el resto de su funcionamiento. Sin dejar atrás a su versión anterior, que también en septiembre sacó su nueva versión de 2.4.7, donde se siguen corrigiendo errores como la corrupción de datos en algunas columnas booleanas comprimidas en caché.